a mi canal A Volar con Katsu. Yo soy Katsu, soy blogger de viajes y en esta oportunidad los traje a la hermosísima isla de Madeira, isla portuguesa que está cerca de Marruecos, de África. Bueno, si no vieron el episodio anterior, este es la segunda parte del viaje hermoso que estoy haciendo acá en la isla, la que es conocida como la Europa hawaiana o la isla de la eterna primavera, porque miren el calor que hace, por Dios, estoy acá, hará 20 y pico grados y eso que estamos, bueno, ahora estamos en primavera, pero por lo general acá hace buen clima todo el año. Son las 7 de la tarde casi y miren el día hermoso que hace. Los quería traer por acá, por el paseo marítimo, para que vean lo lindo que es. Más allá está la zona de los cruceros, hermosa, pero por acá vi que hay un montón de puestitos muy lindos y les quería mostrar para que ustedes también vean lo que pueden hacer cuando terminen de hacer una excursión. Este jardín o este paseo lleno de plantas, es que bueno, claro, no es conocida como la isla de la eterna primavera porque sí. Y hablando de plantas, les cuento, yo estoy acá a finales de abril, pero les sugiero mucho que vengan acá en mayo, porque en mayo hacen el Festival de las Flores. Literal, toda esta parte donde estoy caminando, que hay autos, la cortan y hacen un festival, como si fuera un carnaval. Todo el mundo se pone trajes con flores, trajes espectaculares y celebran el Festival de las Flores. Así que si tienen la oportunidad, vengan en mayo porque va a ser una experiencia increíble. Otro momento bueno en el cual pueden venir es para Año Nuevo, para el 31 de diciembre. Por lo general acá hay 2 cruceros por día, pero cuando es Año Nuevo llegan a haber hasta 8. La cantidad de dinero que gastan en fuegos artificiales alcanza los 5 millones de euros. O sea, imagínense lo que es eso. Compite con el Año Nuevo australiano. Les quiero mostrar, chicos, una cosa que es muy particular de Madeira, es tipiquísimo y que si vienen tienen que hacer si es que les gusta practicar deportes. Y es hacer una levada. ¿Qué es una levada, me vas a decir, Caro? Bueno, las levadas son un sistema de riego propio de la isla. ¿Qué pasa? Hace mucho tiempo los isleños crearon un sistema para que llegue el agua a todas partes porque ellos tienen miles de plantaciones. Todo lo que se puede ocurrir acá lo tienen. Entonces ellos, para distribuir el agua, usan levadas, es decir, usan como una especie de surco que va todo por la montaña, ladera abajo. Bueno, a día de hoy las levadas no solo se usan para transportar agua, sino que también se usan para hacer guías, para hacer caminos por donde la gente disfruta caminar. Entonces en la isla van a encontrar un montón de levadas que son espectaculares. Y acá, por ejemplo, tenemos una oficina que vende tickets para hacer levadas. Y acá te cuenta, esta es la isla de Madeira y te cuenta que hay levadas que llevan todo el día y te dice cuánto es que miden y cuál es la dificultad. Por ejemplo, esta Rabasal tiene 13 kilómetros, dificultad moderada y dura más de 4 horas. Y acá tenemos también de mediodía. Tienen que tener en cuenta que para hacer una levada pueden hacerlo o solos o acompañados, como sería en este caso con un guía. Obviamente va a depender de la dificultad y también de la práctica que ustedes tengan en esto. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy los traje a que recorramos la parte este de la isla. Miren dónde estamos. Vinimos a hacer una caminata que se llama Punta San Lorenzo, que es una de las caminatas más lindas que hay acá. Miren, por Dios, yo recién arranco. Más o menos se tarda entre 2 horas y media, 3 horas y media en hacerla. Tiene una dificultad, dicen, entre fácil y moderada, así que después les vamos a contar qué tal. Arrancamos acá y la idea es llegar hasta allá. ¿Qué dicen? ¿Me tienen fe? Chicos, lo logramos. Estamos acá en la punta San Lorenzo. Esta viene siendo la punta, se las presento. Yo en momentos pensé que me mataba, porque es todo bastante llano, bastante fácil. Pero llega un momento que hay que estar muy a cuesta arriba y uno se va agarrando de esto. Miren, o sea, miren las condiciones que está. Hay partes que están mejor como esa y hay partes que están como esto. Veía a la gente y digo, bueno, si el de adelante pudo, yo también puedo.
pero básicamente fue por eso, porque si no hubiera dado la vuelta antes. Yo diría que esto no tiene dificultad fácil, yo por el último trecho diría que es dificultad más bien media, pero es espectacular y es hermoso ver que hay mucha gente, muchísimas mujeres haciendo esto, muchísimas, creo que más que hombres, mucho más que hombres, y también mucha gente mayor, 60 años, incluso más. Me llamó mucho la atención, la verdad que fue muy lindo ver eso. Miren, todo ese es el camino recorrido. Les quería contar algo precioso que me enteré acá haciendo un tour. Bueno, los quiero compartir. Hoy es 25 de abril del 2024. Hoy es el 50 aniversario de la vuelta a la democracia acá en Portugal. Portugal tuvo una dictadura que duró 40 años más o menos, por un señor que se llamaba Salazar. En un momento este señor como que ya con 80 años se golpea la cabeza, no sé si le da una ACV, algo le pasa que otra persona toma el mando pero sigue en una dictadura. Entonces distintas partes de las Fuerzas Armadas se dan cuenta que ya 40 años son muchos y que había que derrocar el gobierno, así que planearon hacer lo siguiente. Acá en Portugal solo se podía escuchar la radio hasta las 10 de la noche y ellos dieron una alarma y dijeron, bueno, creo que era a las 11, ¿no? Bueno, si a las 11 suena esta canción, significa que estamos desplegándonos para empezar la revolución. Y si a la 1 suena esta otra canción, significa que lo logramos. Entonces, claro, la gente de esa noche, era una noche normal, escuchan que la radio empieza a sonar a las 11, tipo no entienden mucho nada, ¿qué está pasando? Y luego cuando suena nuevamente a la 1, más o menos, no estoy siendo muy precisa, pero bueno, para que entiendan la idea, se dan cuenta que hay una revolución. Entonces a la mañana siguiente hay una chica que pasó a la historia, se llama Celeste, no recuerdo el apellido, perdón. Esta chica Celeste va a trabajar como todas las mañanas a un bar y esa mañana era el aniversario, el primer año del bar. Entonces la idea era regalarle claveles a todos los clientes. El dueño del bar le dice, no Celeste, mira, está pasando esta situación, andate, hoy no vamos a abrir. Porque el dueño se había dado cuenta que estaba pasando algo. Entonces le dice, toma, llévate los claveles que ya compré, llévalos. Entonces Celeste se va camino a su casa con los claveles y de camino se encuentra un militar armado. El militar la llama, ella, pues, imagínense, se asustó, tipo pensaba, ¿qué carajo va a pasar? El militar le pide un cigarrillo, ella le dice, toda nerviosa, que no tenía un cigarrillo porque tenía claveles, que era lo único que tenía. Entonces le da un clavel y él, como se da cuenta que ella está nerviosa, agarra el clavel y lo pone en la punta del arma. Y le dice, esto es por el pueblo, no contra el pueblo. Ay, me emociono. Buena cuestión, había más militares ahí mirando la escena y como ven todo esto, ellos también toman un clavel y lo ponen en la punta del arma, simbolizando que la revolución iba a ser pacífica. Al día de hoy se conoce como la revolución de los claveles por este hecho que pasó con Celeste, y también pasó la historia no solo porque fue una vuelta a la democracia de Portugal, sino porque volvieron a la democracia con solamente 4 muertos. Así que bueno, es una historia hermosa. Más allá de las imprecisiones históricas que estoy tirando, yo quería transmitirles el mensaje que me pareció bellísimo. Y bueno, quería contarles que estoy escuchando música de fondo porque están celebrando la vuelta a la democracia. Así que bueno, a ver si puedo grabar un poco de eso y lo celebran ustedes también. Última noche acá en Madeira. Acá hay una expo tropical, mostra de frutos y sabores subtropicales, que quiero que vean. Hay mucha música, así que no se va a escuchar muy bien, pero al menos les voy a mostrar algunas imágenes. Esto, bolo do caco, es muy, muy típico de acá. Miren, 3,50 y hay de ajo, es el tipiquísimo. Luego de chorizo, de queso, de bacon, chocolate. ¡Ay, qué rico de chocolate! Não fica que desse. Venha a próxima. Música, claro. Ay, miren, muchos tipos de poncha. Qué rico, la bebida típica de aquí. Como yo sé que les gusta verme comer, voy a grabar ese glorioso momento en que me como una bola do caco, que es algo tipiquísimo de acá, que básicamente es un pan, se ve que es un pan especial o lo cocinan de manera especial,
que le suelen poner ajo y manteca, o sea, me encanta. Y en esta versión lo compré con chorizo también, así que vamos a probarlo. A ver, con todos ustedes, hola Docaco. Bueno, me encanta porque tiene ajo y manteca, o sea, un espectáculo, un 10. Pero el chorizo como que no sabe mucho de chorizo, como que no tiene el picantito. Miren, encima es chorizo de rojo, no tiene el picantito de chorizo. Lo que si estuviera picante sería un 1000 el chorizo. La verdad que como está muy flojo yo lo pediría sin chorizo y menos calorías. Pero está muy bueno, la verdad. Pídanlo, chicos. Bola Docaco. Estoy acá cenando en una parte de la ciudad que es conocida como la zona vieja. Está lleno de restaurantes, llenos de bares muy lindos. Esta zona es así como el casco histórico, antiguo, con casitas bajas. Muy bonito todo. Y esas casas hoy en día son restaurantes. Les cuento tema de precios acá en Madeira. Yo pensé que iba a ser más barato. Había visto blogs que hablaban de que podés comer por 8 euros, 10. La verdad que no fue mi caso al menos. Platos como que rondan los 20 euros. Así que yo diría que para comer acá, más o menos 25 euros por cabeza más o menos. Obviamente podrán comer en lugares más baratos, más caros, pero lo que más veo es eso. 25 euros y pueden comer bien. Llegó el final de este video, lamentablemente. La pasé espectacular haciéndolo. Espero que ustedes también viéndolo. La isla de Madeira superó todas mis expectativas. Yo digo, ay, las tengo tan altas que voy a ir, no me va a gustar esto, pero realmente es una locura. Yo me despido por el día de hoy. Espero verlos en un próximo video. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, comenten, así me siguen ayudando a hacer más videos. Y no se olviden de darle a la campanita de notificación, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Síganme para seguir volando con Katsu. Don't let them get the best of you when you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? Chicos, pasé por una verdulería y vi que vendían como si fuera una banana, pero se llamaba banana piña, porque no, banana naná, porque era por fuera como una naná, pero era forma de una banana. Es una cosa muy rara. Quería comprarla, pero no estaba madura. Entonces me compré otra cosa que se llama pitanga, que creo que en Brasil se consigue. A ver si lo podemos probar juntos. Una pitaya. Pitanga, no pitaya. Ay, chicos. Ah.